Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles unas ideas sobre el código abierto. Y es que he estado volviendo a ver conferencias y sobre el tema del código abierto y he estado escuchándole a Richard Stallman, el creador de GNU. Y me encanta, me encanta lo que dice Richard Stallman. ¿Por qué? Porque va más allá de la idea de capitalismo versus socialismo y se enfoca en cómo deberían ser las cosas en términos de código, cuando nos acercamos al código, a los programas, sin que le frene el derecho de la propiedad o ese tipo de cosas. Lo que le importa a Richard Stallman es la libertad de correr el programa cuando tú quieres. Y lo pone de una manera muy práctica. Si tú no tienes poder sobre el programa tiene poder sobre ti. Es lo uno o lo otro. Y con ejemplos claros nos pone en la situación en la que estamos viviendo el día de hoy. La situación tiene que ver con que no tenemos poder sobre lo que sucede en nuestros aparatos, en nuestra tecnología. Porque nosotros no entendemos lo que sucede en la tecnología. Y si es que nosotros no entendemos lo que sucede en la tecnología, nos abrimos ante un escenario en el cual nosotros creemos que le damos instrucciones a la tecnología, pero en verdad esa tecnología está recibiendo instrucciones de los creadores de esa tecnología, es decir, de las corporaciones o los gobiernos que hacen que llegue hasta nuestros bolsillos. En ese sentido, el poder sobre la tecnología es una ficción para la gente. La gente está engañada creyendo que tiene poder sobre lo que está en su bolsillo, porque le puede editar el wallpaper, porque le puedes poner un tono especial a tu celular. Crees que tienes poder sobre ese celular, pero no, ese celular escucha las instrucciones de otro actor, el actor que te vende la tecnología. Y eso nos debe hacer reflexionar sobre el control. Si es que parte de nosotros es la tecnología, si es que nuestra memoria se guarda en la tecnología, pero alguien más tiene control sobre esa tecnología, estamos dándole el control sobre una parte esencial de la psique, de la existencia humana, a estas mesas de directivos de las empresas tecnológicas que deciden qué hacer con nuestras memorias sumadas, con nuestra relación con la tecnología, incluso en términos de experiencia de usuario. Pueden, por ejemplo, llegar a el límite de eh, prohibir ciertos libros en el Amazon Kindle. Pueden llegar a la realidad de censurar el contenido que puedes y no puedes ver, de censurar lo que puedes y no puedes correr en tu computadora. Hablando de programas eh, descentralizados o que apoyan a la descentralización del poder como Monero o de la información como BitTorrent o archivos que no puedes tener por temas de copyright. Eso es
un problema. Entonces Richard Stallman lo escribe o lo explica de esta manera. Nosotros tenemos que tener el poder de correr el programa. Si no, no somos libres. Y el objetivo es la libertad. Porque la libertad va a permitir que florezca nuestra naturaleza humana. Entonces, si es que nosotros no podemos correr el programa, si es que tenemos que pedir permiso a un tercero para poder correr un programa. Por ejemplo, si tenemos que pedir permiso para poder correr un intercambio de monedas descentralizado o correr un servidor de información que obtenga información de conocimiento y lo comparta. Si no podemos correr ese programa, entonces no es un free software y eso limita nuestra libertad. Entonces el pensamiento de Richard Stallman va hacia eso es antiético, porque si la libertad es ética, si nuestro objetivo es la libertad, antes de ir más allá de consideraciones éticas, ya debemos entender que eso está mal. Está mal limitar nuestra capacidad de correr un programa. Y lo aborda desde este punto de vista moral, que me parece totalmente válido. Y en ese sentido se merece mucho respeto porque Richard Stallman también aboga por la necesidad de poder ver el código. Y obviamente si no podemos ver el código, no tenemos la libertad de entender qué es lo que estamos corriendo. Por ende, hay una disparidad de poder. Las personas que dominan la tecnología ni siquiera nos muestran qué es lo que está corriendo en nuestros aparatos. Por ende, esos aparatos son instrumentos de poder sobre nosotros que limitan nuestra libertad, incluso en términos de conocimiento. No podemos saber qué es lo que corre. Y sobra decir que corre en puertas traseras de todo tipo. Tenemos que tener el derecho a copiar el software y a cambiarlo. Si es que tenemos la libertad de ver el código, ¿por qué no la libertad de copiarlo, de cambiarlo? Y ahí es donde Richard Stallman se va más allá de esta idea de propiedad que a muchos libertarios les envuelve. Porque ahí es donde el open source trasciende el sector privado tradicional, sino plantea un sector privado descentralizado, que en verdad es la única solución que tenemos a la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque haciendo un paralelo a lo que él habla, no necesariamente tenemos que defender el código abierto y la filosofía del open source de la mano de la libertad, de la mano de la ética, ¿no? También podemos defender el código abierto porque pensamos en el ¿qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si no logramos código abierto, open hardware, open software, open science, open source en la ciencia? Ya es un enfoque distinto. En vez de partir de yo quiero mi libertad, entonces necesito que el programa me deje ver sus entrañas. La idea es partir desde una teleología. ¿A dónde se dirige el mundo si es que nos asentamos en programas que no
podemos escrutar. Ahí, desde mi punto de vista, es más evidente aún la necesidad del código abierto. Porque si no tenemos código abierto, si no tenemos ciencia abierta, si no podemos ver lo que el programa corre, podemos terminar en una distopía que dejaría como un cuento de niños a las novelas de ciencia ficción distópicas. Podría ser peor lo que nos vaya a pasar, porque el programa puede cambiar con las generaciones y apretarle al ser humano y estupidizarle y mentirle y englobarle en una falsedad si es que no entendemos qué es lo que está corriendo. No solamente no entendemos lo que está corriendo, no podemos ver las puertas traseras. Eso permite la centralización del poder. Permite que detrás del programa se abran puertas traseras que botan todos los datos a un servidor central o venden y ese mercado de datos clandestino va a llegar inevitablemente a concentrar la información en un servidor central. Y ese centro de información, ese Aleph, ese centro de información ofrece tanto poder que es difícil imaginar. Porque la vigilancia se transfiere a el control inevitablemente. Entonces las puertas traseras, solo en términos de vigilancia, ya son un problema difícil de mesurar. Pero las puertas traseras no necesariamente solo son vigilancia, como les estaba contando. Las puertas traseras son control sobre el software. El software en sí puede estar siendo movido de tal manera que la persona que utiliza el software, el programa, experimenta el programa de una manera específica para ese individuo. Eso es algo que podría pasar. No está fuera de la posibilidad que, por poner un ejemplo, haya operaciones psicológicas targeteadas con objetivos de individuos específicos. Y también haya cosas más grandes, como la idea de poder explotar todos los beepers de Líbano en un día. Eso pasa porque no entendemos, no tenemos poder sobre la tecnología. De ahí la necesidad del código abierto. De ahí la necesidad de poder también abrir los aparatos y entender y poder replicar. Ahí está el open hardware. Podemos ir más allá. ¿Qué pasaría si es que no hay la posibilidad de copiar el código, de copiar la información? Si tenemos software privativo, por todo lado nos rodea software privativo, ¿qué podría pasar? ¿Cuál sería el peor escenario? Bueno, ¿qué tal un escenario en donde hay un software, como la inteligencia artificial, muy poderoso, que por temas de copyright otras personas no pueden correr? Si es que entendemos que la realidad es bélica. Entonces se transfiere esto a que solamente las personas que son dueñas del software, del código, son dueñas de este tipo de armas. Y el código abierto de la inteligencia artificial es esencial en el futuro, porque si no, no podemos entender, es imposible entender qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial con nuestras mentes. El arma más peligroso es el que la gente cree que no es un arma. Y ese arma es la inteligencia artificial, como
por antonomasia. Puede haber otros ejemplos, pero la inteligencia artificial, si es que no podemos entender lo que sucede ahí detrás, si es que no podemos ver el código, no podemos incluso ver cómo está el fine tuning, es un arma. Podría inclinar la opinión de la gente sobre ciertos temas, podría ocultar la realidad, envolverle a el humano en una caverna aún más oscura de la que ya está. Quizás nos encontramos en una ventana de posibilidad, porque hace 500 años la mafia que controlaba parte del mundo hace 500 años en Europa ya era capaz de mentir a la gente y decirle que si es que no compra esta indulgencia, las almas de sus seres queridos no van a salir del infierno. Ese nivel de poder es alucinante, es brutal. Pero perdieron ese poder. ¿Por qué? Porque el mundo se amplió, el mundo de repente fue más ancho. Se enfrentaron a China, India, América, ese poder pequeño que tenía la mafia de, en ese momento, la nobleza negra, no se compara con el poder que ahora sí tiene la mafia que ahora controla el mundo con respecto a todo el planeta. Es capaz de dictar qué es el calentamiento global, qué es la historia del siglo XX. Y planean volver a tener ese poder, esa capacidad de englobar al mundo entero con sus mentiras. Esta ventana de tiempo que tenemos en la que el Internet nos permitió compartir información es botada a la basura si es que no ponemos suficiente énfasis en el código abierto y la filosofía del open source. Dicho eso, les mando un enorme abrazo. Espero que estén bien. Pueden seguirme en Patreon como Alejandro Ventimilla. Pueden seguir mis otros canales como Academia Blockchain y como El Búho y la Serpiente y ver mi documental Ucronía que está disponible en lahistoriadelapandemia.com. Les mando un enorme abrazo. Espero que estén bien de nuevo y estamos en contacto. Conversemos.